Buenas tardes, somos el equipo B4 y les presentaremos el tema de estructuras de locomoción celular. Empezaremos con los cilios, que estas son estructuras móviles construidas a partir de microtúbulos y dineínas. Estos recubren la membrana de los protozoos ciliados y otras células que sirven para desplazarse en un medio líquido y para otras funciones. Los cilios también tienden a ser más cortos que los flagelos y están organizados de manera similar. Tienen un movimiento de atrás hacia adelante y aquí se presenta un poco el movimiento. También los cilios de los cilios adyacentes están casi en sincronía y crean los patrones similares a ondas que se pueden ver en los campos de los cilios latiendo bajo el microscopio. O sea, este movimiento se puede ver a través del microscopio. También el latido ciliar puede impulsar células individuales a través de un flujo o puede mover el fluido sobre la superficie de un grupo de células o un tejido. Hay un gran número de cilios que recubren nuestro tracto respiratorio. Estos arrastran capas de mucosidad y también partículas de polvo atrapadas, así como bacterias, hasta la boca, donde se tragan y finalmente se eliminan. Estas son algunas de las funciones. También de igual manera ayudan a lo largo del oviducto a arrastrar los óvulos hacia el útero. Estas son algunas de las funciones de nuestro cuerpo, de los cilios. El movimiento de un cilio o de un flagelo se produce por la flexión de su núcleo y esto recibe el nombre de axenoma, que está compuesto por microtúbulos y 9 pares periféricos. Además, proteínas están asociadas y dispuestas a un patrón distintivo y regular. Esta es la imagen de un cilio de un corte transversal. Se puede observar el microtúbulo extremo doble, el microtúbulo central, el rayo y la membrana plasmática que lo recubre. Una función del movimiento ciliar descubierta recientemente está implicada con el establecimiento de la lateralidad y de determinadas estructuras de los vertebrados durante el desarrollo embrionario. Este es un dato interesante, y también cuando los cilios o flagelos se separan artificialmente de las células, estos continúan moviéndose hasta que se acaban sus reservas de ATP. Aquí también se puede observar en esta imagen como es el movimiento de los cilios, que es de la de adelante hacia atrás y no siempre es igual en todos. Esto implica que tienen una movilidad intrínseca, y esto se debe al movimiento que se produce por desplazamientos de unos pares de microtúbulos sobre otros. Por último, así es como se presentan las bacterias en los cilios. Estos están diseñados para actuar coordinadamente en otros muchos sobre la superficie celular y con movimientos cíclicos de batido. Aquí se ve en la imagen que están los flagelos, que son las colitas, y los cilios son los que recubren la célula. Ahora vamos a hablar sobre los flagelos. Vamos a decir su función, su estructura, pero vamos a comenzar con la definición de un flagelo. Un flagelo es una protuberancia larga en forma de látigo cuyas ondulaciones impulsan una célula a través de un medio fluido. Los flagelos eucariotas son versiones más largas de los cilios. Los flagelos bacterianos son más pequeños y completamente diferentes en construcción y mecanismo de acción. Ahora, una de las funciones principales de los flagelos es que estos se encuentran en los espermatozoides y en muchos protozoos. Por su movimiento ondulante permiten que las células a las que están unidas naden a través de medios líquidos. Ahora, en esta diapositiva podemos observar una imagen en la parte derecha donde viene explicado este movimiento ondulante, que es un movimiento suave. Ahora pasamos a explicar cuál es la estructura de los poros basales de cilios y de flagelos eucariotas. Decimos que los flagelos tienen una estructura de motilidad altamente especializada y eficiente que se constituye a partir de microtúbulos y dineína. Son apéndices celulares similares a cabellos que tienen unas de microtúbulos en su centro. Y se puede esto observar en la imagen de la derecha, como está en el centro ese haz de microtúbulos que asemejan a cabellos.
Y en la imagen de la izquierda podemos ver una imagen de un flagelo ya muy bien estructurado y con todas sus partes. Tenemos que está el axonema, la membrana plasmática, el transporte intraflagelar, tenemos el corro basal, la sección del flagelo y los tripletes de microtúbulos del cuerpo basal. Ahora, las estructuras denominadas corros basales arraigan firmemente los cilios y flagelos eucarióticos en la superficie celular. Los corros basales tienen la misma forma que los centriolos que se encuentran incrustados en el centro de los centrosomas animales, con 9 grupos de microtúbulos triples fusionados dispuestos en una rueda de carro. Y ahí se puede, ahí si podrías por favor devolverle. Ahí se puede ver en esta imagen la estructura a la que hacemos mención de la rueda de carro. Es como si estuviésemos viendo a este cuerpo basal desde la parte superior. Y a la derecha se encuentra su estructura ya mejor definida. Ahora hablemos sobre los flagelos procariotas, que vienen siendo las bacterias. Las bacterias también nadan usando estructuras de la superficie celular llamadas flagelos, pero estos no contienen microtúbulos o dineína y no se agitan ni golpean. En cambio, estos flagelos bacterianos son filamentos helicoidales largos y rígidos, formados por subunidades repetidas de la proteína flagelina, y esos flagelos giran como una hélice, impulsados por un motor giratorio especial incrustado en la pared celular bacteriana. Y en el centro podemos ver la imagen de la estructura de este flagelo bacteriano y podemos ver cómo esta flechita roja nos indica que se mueve de forma helicoidal, pero un poco más brusca. Se podría decir que como la hélice de un motor, de un bote. Ahora, en esta diapositiva encontramos las diferencias entre flagelos de células, entre flagelos eucariotas y flagelos procariotas. Y podemos decir que los flagelos eucariotas contienen microtúbulos y tienen dineína. En cambio, los flagelos procariotas no tienen microtúbulos ni contienen dineína. Los flagelos eucariotas son una especie de apéndice que tienen similitudes a cabellos como unas de microtúbulos en su centro. Y esos flagelos eucariotas son más grandes que los procariotas. Ahora, los flagelos procariotas son largos y rígidos. Estos no se agitan ni golpean y están formados por subunidades de flagelina y se impulsan por medio de un motor giratorio, algo similar a un bote. ¿Qué queremos decir con esto? Que los flagelos, tanto de bacterias como de eucariotas, su movimiento es helicoidal y es similar, pero el flagelo procariota tiene un movimiento más brusco y el eucariota un movimiento más suave. Pseudópodos. Los pseudópodos son proyecciones o alargamientos irregulares y temporales del citoplasma que parten del cuerpo de algunas células. Tienen como propósito la locomoción o la captura de partículas de alimento u otras células, como los glóbulos blancos o las amibas. En la imagen de la derecha podemos ver la estructura en donde apuntan las flechas. Estas apuntan a los pseudópodos. Existen 3 tipos de pseudópodos, los cuales son sus estructuras muy distintas. Por ejemplo, en la primera imagen se llama Euglipa, es un tipo de protozoo que tiene pseudópodos largos y delgados llamados filopodios, que se pueden ver aquí. En la segunda imagen, el radiolario, otro tipo de protozoo, tiene pseudópodos largos y gruesos llamados auxipodios. Estos están hechos de microtúbulos y se pueden reponer. En la tercera imagen, esta es la ameba devorada de cerebros, un protozoo que tiene pseudópodos rechonchos con forma de dedos llamados lobopodios. Este es el tipo de pseudópodo más común y este es mortal. Alguna de las funciones es que el organismo puede cambiar de forma del pseudópodo, haciéndolo moverse, aparecer y desaparecer. Los pseudópodos se utilizan en movimiento y como herramienta para capturar presas.
Para moverse usando pseudópodos, el organismo empuja el citoplasma hacia un extremo de la célula, lo que hace una proyección o pseudópodo fuera de la célula. Las flechas en esta imagen apuntan a pseudópodos que están envolviendo a la presa de color azul. Bueno, como ya se mencionó, voy a platicarles sobre los microtúbulos. Algunas de sus características es que vienen siendo considerados los de mayor tamaño, los filamentos de mayor tamaño que componen el citoesqueleto, ya que tienen un diámetro de 25 nanómetros. Además, su estructura, sus características, es un monómero de la proteína tubulina y está conformado por protofilamentos. La tubulina tiene subunidades alfa y beta, y vienen una subunidad alfa de una tubulina con otra subunidad beta de otra, donde se van uniendo para realizar la polimerización. Además, vienen siendo polarizadas y dinámicas. Esto quiere decir que son estructuras que son polarizadas. Un extremo queda expuesto de tubulinas alfa y el otro de tubulinas beta. Son extremos diferentes, así como se muestra en la imagen, el extremo más y el extremo menos. Una de sus funciones es que tienen la forma, el transporte, participan en la formación de la célula, transporte de organelos y división celular y movilidad. Aquí tenemos unos tipos de microtúbulos que vienen siendo los citoplasmáticos, como menciona en su nombre, ubicados en el citoplasma, los mitóticos, ubicados en el transporte de la mitosis, los ciliares y los centriolares. Aquí tenemos una imagen que muestra la formación de estos microtúbulos en la polimerización y despolimerización. Por otro lado, también tenemos los filamentos intermedios, que estos tienen un diámetro intermedio entre los microtúbulos y los microfilamentos. Tienen un tamaño de 8 a 12 nanómetros y van formados en forma de hélices, como se muestra aquí en la imagen. Aquí tenemos una comparación de lo que son los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina, que vienen siendo los microfilamentos. Por otro lado, vamos a hablar sobre los microfilamentos. Su diámetro viene siendo considerado los más pequeños porque tienen un diámetro de 8 nanómetros. El protagonista aquí son la proteína actina globular y además se dividen en dos tipos que vienen siendo corticales y transcelulares. Los primeros se encuentran debajo de la membrana plasmática en todas las células y los segundos están ubicados en el citosol a todas direcciones a lo largo del citoplasma. También tenemos algunas comparaciones con su función, que viene siendo también participa en la formación, en el transporte, en las unidades celulares y en la migración. Aquí se muestra una imagen de cómo están los microfilamentos, que son como hélices superpuestos sobre otra, y su organización estructural se divide en trímeros y filamentos. Los trímeros vienen siendo un grupo de 3 unidades o núcleos de 3 unidades que se van uniendo con otro a través de la polimerización para formar filamentos de actina. Por el otro lado, aquí tenemos la comparación que viene siendo de los microfilamentos, el filamento intermedio y el microtúbulo con su dímero de tubulina. Por último, les hablaremos sobre la polimerización y despolimerización de los microtúbulos y los microfilamentos. Los microtúbulos tienen en esta imagen el proceso de polimerización, donde un dímero de GDP pasa a GTP y se convierte en un dímero de GTP. Aquí viene el extremo A, el extremo más, el extremo menos y el extremo más, donde el extremo más se hace la despolimerización, o sea, la degradación, y mediante la hidrólisis se realiza un casquete de GTP, donde es el proceso de polimerización, donde se van formando o estructurando. Por otro lado, aquí tenemos la polimerización y despolimerización de los microfilamentos, donde van los núcleos de actina y donde se van superponiendo con otro el extremo más y el extremo menos, y después produce la despolimerización, que es un proceso continuo en ambas situaciones.
Aquí tenemos las referencias que se usaron y pues sería todo por nuestra parte. Gracias.